Vivimos en un mundo donde la información nos abruma. Tenemos exceso de información. La pregunta es, como personas, ¿la utilizamos a favor o no de la vida humana? Es a través de ciencias de la comunicación que tendremos espacios para dialogar, para analizar y conocer esta área multidisciplinar de la comunicación que nos permite construir y analizar un pensamiento crítico para conocer qué es información fiel o no, y además tendremos herramientas para saber cómo transmitir la información fiel y veraz a la población. LTC Podcast presenta Desde Humanidades. Episodio 1. Hablemos de comunicación estratégica. Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio del podcast Desde Humanidades. Lo que perseguimos es que este sea un espacio de encuentro con ustedes y un espacio con profesionales del área de las humanidades. Queremos hacer una reflexión sobre la vida, sobre nuestro acontecer cotidiano, pero con un enfoque humanístico, teniendo invitadas e invitados profesionales en diferentes ámbitos de las humanidades, vinculados a las áreas que trabaja la Universidad Rafael Landívar desde nuestra facultad. Mi nombre es Juan Pablo Escobar Galo, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Landívar. Hoy tengo el gusto de compartir con dos profesionales de la comunicación, Alejandra Figueroa y Olinda Salguero, con quienes vamos a dialogar, analizar, profundizar en el tema de comunicación estratégica y lo que la misma implica. Así que bienvenidas a las dos, un gusto que estén con nosotros, qué bueno tenerlas acá. En el caso de Olinda Salguero, pues primero resaltar que es exalumna nuestra, ¿verdad? Así que es un gusto que estés con nosotros, Olinda. Pero Olinda también es presidenta de la Fundación Esquipulas para la Paz, Democracia, Desarrollo e Integración en Guatemala. Es representante para Centroamérica en la Global Peace Foundation y directora ejecutiva de la Misión Presidencial Latinoamericana. Roles que ha sabido conjugar y para lo cual ha creado ecosistemas para la transformación social para construir una región de oportunidades. Además, en el 2021, 2022 y 2023 fue reconocida por la revista Forbes entre las 100 mujeres más poderosas de Centroamérica y República Dominicana. Además, fundadora y directora ejecutiva de una empresa de comunicación estratégica y capacitación, y forma parte de diferentes redes que impulsan también el desarrollo de la mujer. Así que gracias, Olinda, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, señor decano Juan Pablo, por la invitación. Me da muchísima alegría volver a casa, como suelo decir, y además para tener esta conversación tan enriquecedora contigo y con mi colega. Pues bueno, también quiero presentar a Alejandra Figueroa. Alejandra es estudiante de tercer año de Ciencias de la Comunicación de esta casa de estudios, pero actualmente es la presidenta de la Asociación de Estudiantes de Humanidades. Además, trabaja en la Agencia de Comunicación y Relaciones Públicas Voice, donde ha ido adquiriendo experiencia entre su vida universitaria y su desarrollo laboral. Así que bienvenida, qué gusto que estés con nosotros. Ay, gracias. Yo soy la más feliz de poder compartir este espacio porque hoy en mi tercer año, pero estas oportunidades creo que son lo máximo y gracias a ustedes por escucharnos y por compartir aquí con ustedes. Bien, como habíamos dicho al inicio, queríamos hablar algo de comunicación y específicamente de comunicación estratégica. Yo les preguntaría a las dos
¿Qué es comunicación estratégica y cuáles son los objetivos que persigue la comunicación estratégica? Si quieren, ahora empezamos con Olinda, después Alejandra y después vamos cambiando. Y vamos platicando como se vaya. Vamos fluyendo. Mira, creo que podría darte un concepto teórico o uno de los muchos que hay en cualquier cantidad de referencias bibliográficas, pero al principio tú decías, al presentar el podcast, desde una visión humanista de los temas, ¿no? Y yo creo que para mí la comunicación, aunque yo confieso que estudiar comunicación nunca fue mi primera opción, nunca fue mi primera opción, podemos hablar de eso, pero veo la comunicación más desde esa capacidad única que tenemos los seres humanos de contar historias, de crear narrativas, y lo que eso significa en nuestra evolución como especie y también en el avance que hemos tenido en nuestras sociedades, en las diversas sociedades. Somos la única especie que cuenta historias. Entonces, esa para mí es la base de lo que podemos definir como comunicación estratégica, que ya te puedo decir que es un proceso planificado, que busca ciertos objetivos, que tiene ciertas características, pero lo más importante para mí es reconocer la comunicación como esa capacidad única que tenemos los seres humanos de crear historias y construir narrativas. Eso me parece interesante, ¿verdad? Porque eso nos conecta precisamente con la vida humana, ¿verdad? Que es un elemento importante. Ale. Yo creo que primero hay que cuestionarnos que si a veces pensamos que la comunicación estratégica no está en nuestro día a día, y sí está en nuestro día a día desde que estamos pequeños y creamos un plan para poder pedirle a nuestros papás permiso, desde ahí ya queremos y estamos planeando una estrategia con ellos. Siempre estamos viendo unas ideas para poder tener ciertos amigos o estar en ciertos grupos, y eso ya es un plan el cual nos ha llevado a tener una reputación también. Entonces eso va añadido a la comunicación estratégica. A todos nos compete la comunicación estratégica, así que si ustedes pensaban que no tenía nada que ver con sus vidas, están totalmente equivocados, porque en su día a día está involucrado. Y añadiendo a eso, creo que también es muy importante la confianza y la imagen que uno crea con estas estrategias. Entonces, como objetivos, esas son como pilares importantes, que es poder crear esa imagen que uno quiere lograr desde el inicio. Muy bien, entonces nos va quedando como claro que todas y todos estamos involucrados en temas de comunicación, ¿verdad? No nos escapamos y es importante que tengamos conocimiento sobre la comunicación. Además, sabemos de la fuerza que tienen las palabras, que tienen los mensajes, que tienen los discursos. En esa línea o en ese proceso de reflexión, quizás, Olinda, preguntarte cómo se construyen o qué características deben tener los mensajes de tal modo que sean poderosos, diciendo poderosos en la lógica de que tengan fuerza, de que impacten, de que lleguen. ¿Cómo qué elementos habría que considerar? Mira, yo creo para mí uno básico es sentirle el pulso a la audiencia. Sentirle el pulso a la audiencia, y con esto estoy parafraseando pues, a un político, a Charles de Gaulle, un político francés, que decía que había que sentirle el pulso al pueblo. Y yo creo que sí, que hay que sentirle el pulso al pueblo, a la audiencia, al grupo con el que estás trabajando, porque en la medida que logres conectar, pero sobre todo entender más a quien estás dirigiendo un mensaje, vas a lograr construir un mensaje poderoso como tú le has llamado, porque en realidad, y como decía Ale, pues estamos todos comunicando todo el tiempo desde pequeñitos, y si lo queremos ver en un ámbito profesional, incluso más relacionado a los negocios, estaba justo recordando que Warren Buffett, que dirían, no tiene nada que ver con comunicación, este hombre invierte y demás, y seguramente, pero él decía, si no comunicamos, si no sabemos comunicar nuestras ideas, estamos renunciando a nuestro potencial. Es decir, conectado a eso que mencionaba al inicio, que creo que es una habilidad única que tenemos como especie de crear narrativas y de contar historias, si no lo hacemos de una forma pues, deliberada, de una forma planificada o más consciente al menos, estamos renunciando a ese potencial que todos los seres humanos tenemos para comunicar. Entonces, para mí, para crear un mensaje poderoso, como tú le has llamado, es indispensable sentirle el pulso a la audiencia. Alejandra, tú estás más en el mundo de las relaciones públicas sí. Ahora, ¿verdad? Uh-huh.
¿Cómo ves este tema de la comunicación estratégica desde la lógica de las relaciones públicas, lo que implica, lo que conlleva, los círculos que se van creando, en este tipo de aspectos que se manejan en la comunicación? Yo creo que aquí quiero comenzar explicando algo que a mí me encanta, que es el círculo del por qué, el cual habla del cómo podemos llegar a una persona dependiendo del qué, el cómo y el por qué. Y lo importante aquí es el por qué. Entonces, en las relaciones públicas, actualmente lo más importante es poder llegar ya sea al consumidor o a los aliados estratégicos o a cualquier persona que uno le quiera llegar mediante un por qué que sea significativo. Entonces, explicando un poco, porque a mí me gusta explicar esto, es el cómo se está haciendo un producto o el cómo se está mostrando. Y el qué es tanto el producto en sí. Les voy a dar el ejemplo de Apple. Apple tal vez se posicionó de tal manera que, mostrando su teléfono. Yo no tengo Apple, pero, se posicionó así, mostrando su tecnología que era la mejor. Pero a ver, uno no va a comprar el teléfono solo porque está el teléfono y qué bonito. Hay muchos teléfonos que funcionan de la misma forma. Ahora, ellos mostraron que el teléfono era la mejor tecnología y que era innovadora y que qué bonito, pero a ver, hay varios teléfonos que funcionan ya con tecnología buena y que funcionan de la misma forma o mejor. A ver, pero ¿por qué Apple está en el nivel que está? Es porque ellos crearon un porqué, creando un anuncio y diciendo Bill Gates usan este teléfono y lo usan de tal forma que son parte de ellos, que el teléfono es parte de su cerebro, que son cool por usar el teléfono. Entonces, si usamos esta parte y lo usamos de la parte de cualquier organización o hasta nosotros como persona, podemos crear ese porqué que sea significativo, que vaya con las emociones de las personas. Y eso es lo que buscan las relaciones públicas, crear una relación más allá de solo la organización como tal, porque a veces se les olvida que están compartiendo con personas. Y eso es lo que hace rica una empresa, una entidad. Que esas relaciones están conformadas por sentimientos y por esas motivaciones que se van creando y se van puliendo para que vayan en concreto. Y esto, Alejandra, implicaría caer en esa comunicación estratégica, ¿verdad? De forma no planificada eso no se da, ¿verdad? No, es que aquí el orden de los factores sí importa. O sea, aquí sí tiene un impacto mayor en cómo uno planifica las cosas, desde la investigación previa para crear una estrategia hasta cómo se va llevando el proceso. Porque si uno no sabe, como decía Linda, qué es lo que uno está haciendo, a qué público va, uno no sabe cómo llegar a ese público. Es como querer llegar con tu mamá sin saber cómo es tu mamá de exigente y así. O sea, uno no sabe cómo comportarse de tal forma para que de verdad nos dé el permiso que estamos buscando. Ok. Bueno, eso creo que va a llamar la atención de varios, ¿verdad? Para profundizar en comunicación estratégica. ¿Cuál es la lógica que ocurre en esas redes donde todo el mundo publica, da incluso información falsa, ¿verdad? ¿Qué interpretación harías de esa dinámica humana en la que estamos metidos en este mundo contemporáneo? Bueno, yo creo que la irrupción de las tecnologías de la información en todos los procesos de comunicación, pues han dado muchas ventajas, como la democratización de los espacios. Creo que nunca como ahora tenemos espacios realmente democráticos, en el sentido que todo el mundo puede tener una opinión. El otro día leía pues una encuesta que hacían y había de X cantidad de gente, 50 millones se consideraban creadores de contenido, ¿no? Y probablemente sí, pero sumado a esa democratización del acceso a las plataformas para contar tu historia, también viene todo el tema de la desinformación y de las noticias falsas y de muchas cosas que le hacen daño a la democracia, que le hacen daño a la vida misma como la hemos construido y que todavía creo que no hemos logrado medir el impacto que tienen. Y por ahí también se ha dicho, yo a veces coincido también con esto, y es que nunca como ahora se ha celebrado tanto la ignorancia. Entonces, totalmente. El hecho de que algo sea viral no te dice realmente de la calidad del contenido, te dice que fue viral, ¿no? Pero hay muchísimo que ver en cada uno de estos espacios, y creo que la viralidad se ha vuelto uno de los objetivos que muchos persiguen, pero habría que pensar si realmente ese es el objetivo de fondo. Porque, como te digo, nunca como ahora se ha democratizado el acceso, pero nunca como ahora se ha celebrado también
tanto la ignorancia. Entonces tú ves muchas cosas virales de cosas que denigran al ser humano, que denigran a las mismas personas que la están haciendo viral y pareciera que está bien porque tienes likes. Entonces creo que hay una economía de la atención importante, ¿no? De cuántos likes interactúas, que ha distorsionado muchísimo también la salud mental de la gente. También los suicidios han aumentado muchísimo, principalmente en adolescentes y jóvenes, y su vinculación o la relación que tienen con las redes sociales y demás, pues hay investigaciones que sí establecen una vinculación directa. Entonces, creo que sí, democratización por las tecnologías de la información, celebración exacerbada de la ignorancia, porque antes prepararte, estudiar y tratar de saber más de un tema era celebrado. En cambio, ahora parece que mientras más ignorante seas, pero si sos cool para transmitirlo mejor, mejor. Entonces, creo que hay muchísimo que hablar en temas de desinformación, de salud mental y de cómo esa comunicación está construyendo la sociedad en la que estamos viviendo. A ver, yo creo que varias personas que nos están escuchando o viendo, les puede surgir la inquietud de cuáles son las características o cuáles son los aspectos claves que no debo de olvidar en la comunicación estratégica. Yo les diría, si entre las dos construyen 5, que vayan diciendo aquel, y explicando brevemente cada uno. Y dejémosle como al público 5 aspectos que no se deben olvidar de la comunicación estratégica. Bueno, mira, yo creo que la comunicación estratégica como proceso, ya pensándolo en la estructura que debe tener y demás, pues es un proceso planificado, es un proceso que debe ser coherente y claro también, que debe de tener delimitados tus mensajes, la construcción de tus mensajes para tus audiencias, y ahí voy a tirar la pelotita para ir completando estas características. Sí, yo tal vez agregaría controlado y evaluado al final. Ok. Ajá, para ir ya con el entorno y que todo fluya y poder tener esta concepción al final de, bueno, funcionó o no lo que hice. Y precisamente por ese control y esa evaluación que se establece es que el proceso de comunicación estratégica es flexible también, porque es dinámico y es flexible, porque obviamente las cosas cambian a una velocidad tan rápida últimamente que lo que planificaste y pensaste que iba a ser súper exitoso ayer, probablemente hoy pasó algo y eso cambió. Entonces, tu proceso de comunicación, si tiene claras las bases, debe ser dinámico y flexible para que puedas adaptar y dar un giro de timón, ¿no? Y decir, bueno, y no pasa nada con reconocer, esto no está funcionando tan bien como creía. La importancia es tener la habilidad de decir, tengo que cambiar, tengo que moverme más rápido, tengo que hacer algo que me permita acercarme más al resultado que estaba buscando originalmente. Solo hay una duda. ¿Cómo haces ese giro sin perder la perspectiva de lo que tenés planificado? Lo vas evaluando, porque es que ahora no necesariamente es que evalúas 3 meses después, ¿verdad? Hasta el final. Hay una evaluación que puedes establecer de procesos de más largo plazo para ver otras cosas, pero si lo que tienes es una campaña específica en su momento o lo que estás transmitiendo es una noticia o algo, esos plazos o esos tiempos son más cortos. Entonces, el objetivo de fondo sigue siendo, si eres una persona o una institución, el tema de manejar una adecuada comunicación con tus diferentes audiencias, porque nunca es una audiencia única, que sea coherente y que mantenga tu esencia. Entonces, quizá eso responde a tu pregunta de nunca pierdes tu esencia o no deberías perder tu esencia para ajustar el mensaje. Ok. Sí, correcto. Yo creo que ahí agregando para medirlo es importante tener en cuenta que está la estrategia, están los objetivos de la estrategia y están las tácticas. Entonces, uno puede ir midiendo las tácticas que uno está utilizando. Por ejemplo, puede ser un comercial, puede ser la creación de algún material, ir midiendo si esas tácticas sí están funcionando con lo que uno quiere lograr al final. Muy bien. Y nos falta una, porque ya vamos 4. Una última que se les como 6, sí, ya dijimos como 6, como 7. Pero yo diría que una importante es que mejora
tu reputación o tu marca, ¿no? Tu huella digital, tu marca, como ahora se dice, porque en realidad cuando uno revisa los conceptos que van evolucionando en el tiempo, en el fondo la esencia es la misma, es decir, tu reputación, que es la que una organización, una empresa, una institución de gobierno, una persona construimos a lo largo del tiempo, es lo que ahora llamamos esa marca personal, ¿no? Que estamos construyendo todos, pero a la larga es tu reputación. Y entonces vuelvo a insistir en la coherencia y en la esencia, porque todos somos personas multidimensionales, ¿verdad? Que pues algunas veces estamos en un rol más profesional, en otras uno más personal, pero somos seres multidimensionales. Entonces, esa esencia se va notando, ¿no? Si la sostienes en el tiempo, aunque a veces no seas tan consistente en cómo estás comunicando algunas cosas, pero si tu esencia se mantiene, eso también se nota. Y en esa lógica de lo que ustedes nos compartían, porque mucha gente... todo en la vida se planifica, ¿verdad? Todo lo que hacemos en la vida se planifica en los diferentes ámbitos. A veces creemos que planificar nos puede implicar tiempo y nos puede quitar tiempo, ¿verdad? Sin embargo, en esa misma dinámica que ustedes nos comparten, yo pienso que hay beneficios de hacer esa planificación estratégica. ¿Cuáles podrían como mencionar, así un poco pensado rápidamente, qué beneficios conlleva la planificación estratégica? Y bajo esta misma lógica que decía del uso del tiempo, porque alguien podría decir, sí, tiene estos beneficios, pero implica tal cosa. Pero yo creo que al final vale más los beneficios e invertir en una buena planificación. Entonces, ¿qué beneficios mirarían ustedes ahí? Sí, yo creo que muchos pensamos que solo aventarnos al agua y que ahí resolvemos en lo que pase puede funcionar. Y tal vez ya en un manejo de crisis yo diría que ya ni modo, toca y adaptarse a lo que surja, pero la planificación lo que da es prevención. Mira, la verdad es que aquí nos da para hablar de tantos temas claro. y de tantas aristas de la comunicación que a mí particularmente me fascinan y me apasionan, pero yo creería que, sobre todo porque se acaba de mencionar lo de comunicación de crisis, yo haría una separación como de una comunicación normal que puedes prevenir, que puedes hacer todas estas cosas que estamos diciendo de la comunicación de crisis. Porque claro, siempre encuentras herramientas que en la teoría te pueden dar muchísimos insumos de cómo administrar una crisis. Pero lo cierto es que cuando una crisis te estalla en la cara, ahí ya estás a la buena de Dios, como decimos, ya es la teoría que debes de tenerla sólida para poder reaccionar y tener esa flexibilidad que decíamos. Yo separaría esa comunicación de crisis porque ahí ya vas algunas veces por instrumentos tratando de sacar el pie, ¿no? Y algunas veces se puede, otras no se puede, pero yo creo que la comunicación de crisis es algo que yo separaría. Pero volviendo a tu pregunta de la planificación estratégica, y esta es incluso una sugerencia a la carrera de comunicación en la universidad, a mí me parece que precisamente porque tienes que planificar y desde una visión de humanidades, a veces nos separa muchísimo del tema de la economía, de las finanzas y de la planificación en sí misma. Entonces yo creo que si hay un área que debe fortalecerse en la visión de comunicación, es la de planificación, es la de administradores, que todos tenemos que ser administradores, no importa si a ti no te toca elaborar el presupuesto, pero debemos estar cada vez más vinculados a esos temas financieros de los que regularmente no tenemos una relación o una preparación tan sólida, pienso, en las carreras humanistas, porque no, pues es que eso es de los economistas. Es que ahora creo que debemos de ser comunicadores tan integrales que esta parte de planificar, de poder ver las cosas en perspectiva numérica, también financiera, porque si tú no eres consciente en la parte administrativa de lo que conlleva un proceso, de lo que cuesta eso, de dónde van a salir los recursos, es una debilidad muy, muy grande, porque entonces todo queda como muy romántico y qué bonito, y de
verdad que la comunicación es apasionante y romántica, pero entonces te puedes encontrar con muchas barreras y muchas frustraciones de querer hacer 10,000 cosas para lo que no te alcanza, ¿no? Porque tienes que ir de la mano de un proceso de planificación y de tus objetivos con un proceso realista de administración y finanzas. Entonces, yo agregaría eso como una recomendación incluso para que los comunicadores, las y los comunicadores, seamos cada vez profesionales más integrales. Yo pensaría también en esto que nos compartes. Creo que esta capacidad que habría que desarrollar en todos los ámbitos, pero ahora en la comunicación, de la capacidad de trabajar en equipos multi e interdisciplinarios, ¿verdad? Yo creo que ya ustedes que están en el ámbito laboral de la comunicación, se hace sumamente importante tener esas capacidades y que también esas capacidades pasan por inteligencia emocional, ¿verdad? Que es un tema importante que deberíamos de considerar. Volviendo a la lógica de la comunicación estratégica, ¿ustedes consideran que hay crisis? No todas, estoy seguro que no todas, pero hay crisis que se pueden prever o que se pueden ver venir y estratégicamente estar preparados para esa crisis que puede llegar. Mira, yo creo que aquí creo que podríamos tener un debate sobre qué entendemos por crisis y demás. Pero creo que si es una crisis es porque no pudiste evitarla. Es decir, yo creo que uno puede contemplar muchos escenarios, pero si ya es crisis es porque de verdad no pudiste evitarla. Por eso la tienes ahí. Y estaba recordando ahora que me dijiste, dame una en particular. A nosotros nos tocó enfrentar pandemia con 8 gobiernos, ¿no? Y un día dicen, hay 1,500 camiones parados en la frontera de Nicaragua y Costa Rica porque Costa Rica no deja entrar a los pilotos porque hay algunos que están contaminados y ese piloto venía de Guate o venía de El Salvador, porque para quienes no saben, la verdad es que el comercio intrarregional en Centroamérica es súper importante y representa 1/3 de nuestras exportaciones. Nosotros somos nuestro primer a veces o segundo socio comercial más importante. O sea que tenemos ahí una dinámica fundamental. Entonces, 1,500 kilómetros parados en la frontera de Nicaragua con Costa Rica. Y no es solo cómo lo vas a comunicar, es cómo lo vas a resolver, porque tienes productos perecederos, tienes al sector privado llamándote que aunque no sea tu competencia como tal, en ese entonces el expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, era el secretario general del SICA, y entonces, por supuesto, nosotros teníamos un espacio de actuación más grande, aunque no fuera nuestra competencia, pero tienes a los amigos y a los no amigos del sector privado diciéndote, Olinda, mis productos se están echando a perder en la frontera, tienes al país diciéndote, por aquí no pasan, porque no les vamos a dar la asistencia. No, tienes muchos frentes que resolver, el de salud, el de comercio, el de comunicación, cómo le dices a la gente que no recibe sus productos o que no se le va a dar asistencia humanitaria a un ser humano que está contaminado, porque en ese momento estábamos recién empezando a ver cómo íbamos a crear todos los protocolos. Entonces, te toca negociar con los transportistas, ¿no? La asociación de pilotos, que ¿cuándo piensas tú que te va a tocar ese tema? Sobre todo si estás más en una dimensión de política institucional, digamos. Entonces, las crisis, como tú bien dices, yo creo que no las puedes evitar porque si es una crisis es porque estalló y porque ya se convirtió en eso. Luego la puedes manejar mejor. Pero definitivamente si pudiéramos evitarlas no existirían, ¿no? Entonces creo que podemos contemplar escenarios que calculemos riesgos, pero desde que se vuelve crisis es porque es un riesgo que ya estaba fuera de tus posibilidades, o sea, no lo puedes controlar. Tienes que administrarlo, pero evitarlo lo veo un poco difícil, a menos que tengas una situación que ya se está desarrollando, pero ¿quién te iba a decir que un país iba a decir, no, yo cierro esta frontera porque por esto en particular, cuando estás estableciendo protocolos y demás, luego se resolvió, pero tú tienes que empezar a ver la dimensión económica de lo que es tener 1,500 personas, no camiones, que eran 1,500 camiones, pero mínimo 1,500 personas, o 3,000 si el piloto lleva un ayudante, varados en una frontera donde no tienen comida, no tienen asistencia, o sea, 1,000 cosas diferentes, pero creo que si una crisis se convierte en tal, es porque no pudiste evitarla por más escenarios que hagas, porque las cosas se estallan cuando estallan. O sea, tú puedes decir, ay, voy a hacer esto por si un día me chocan. Exacto. ¿Verdad? Puedes tener tu seguro y demás, pero no puedes saber cómo te van a chocar, en qué condiciones y demás. Si es crisis es porque no pudiste evitarla y lo único que te toca es hacer maravillas y malabares para administrarla y gestionarla y que no se vuelva
interminable. Exacto. Tienes que terminar la crisis. Que no sea una crisis crónica. Que no, exacto, lo que tienes que hacer es ver cómo la voy a terminar. No es tu culpa si surgió, pero tienes que administrarla y ver cómo le vas a poner fin para que no se convierta en algo más grande. Ok. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo porque, a ver, existen los manuales de crisis, pero como decía Olinda, si ya estalló, es una crisis que no estaba en ese manual. En ese momento agarras el manual y viendo, ¿dónde está esa parte? No está. Entonces, sí creo que es importante crear ese manual para los posibles escenarios y cómo actuar y cómo tener una noción de cómo actuar. Es como en algún sismo, nosotros hacemos la prevención de cómo puede pasar, pero ya en la mera hora todos corren o uno se cae o alguien se abre y todo, pero al menos tener la prevención de, bueno, ¿dónde vamos a salir? O cómo poder tener esta puerta, o quién va a abrir la puerta, o quién va a hacer esto, para poder tener al menos la base y al luego ir manejándola conforme se vaya desarrollando la situación, porque sí, si estalla, uno tiene que usar su creatividad y ver en qué momento o a qué personas usa para poder hacerlo más rápido y eficiente. Muy bien. Quizás para el público que nos está escuchando, también nos sirve también para la academia. ¿Cuáles creerían ustedes que son las habilidades o aptitudes que debiésemos formar en una comunicadora o en un comunicador para que logre desarrollar la comunicación estratégica a futuro? Yo siento que como base es tener la teoría, sí, pero yo me iría más allá y es desarrollar la creatividad, porque como uno va a poder tener la capacidad de desarrollar una crisis si uno no se sale de su zona de confort para poder ver qué escenarios pueden ocurrir o, bueno, yo estoy muy en plan de el entretenimiento y lo que vaya a pasar, pero ¿qué hay más allá de eso? O qué hay más allá de lo que yo estoy acostumbrada a ver. Por eso es también muy importante ver también el contexto nacional en el que estamos y poder nutrirnos de esa parte. Entonces, cada persona creo que debería de venir, tener un día de ver películas que no está acostumbrado a ver material que no está acostumbrado a ver, o ir a personas que están desde otra perspectiva para ver qué tienen ellos que decir para nutrirse y ver qué otros puntos de vista hay, poder tener esta creatividad de reacción y decir, bueno, en algún lado vi esto y puedo actuar conforme a esto, y creo que es una base que a todos nos ayuda en cualquier momento de nuestra vida. Ok. Bueno, mira, yo creo, y lo decía en la otra intervención, yo sí creo que tener una base teórica sólida es importante, pero también considero, y no solo a profesionales de la comunicación, principalmente, porque además es la plática que nos convoca, pero no exclusivamente para gente de comunicación, aunque como ya hemos descrito cómo es el trabajo de una persona que trabaja en comunicación, pues obviamente tiene muchísimas más exigencias, es más volátil, es más dinámico, se tiene que ser más flexible, pero creo que hace falta trabajar mucho en todas las carreras, pero especialmente en comunicación, orientarnos a resolver problemas. Creo que desarrollamos no solo poco el pensamiento crítico, pero no sabemos enfrentarnos a los problemas. Y por lo tanto, yo sugeriría esto que mencioné, una formación teórica más sólida en temas que no son necesariamente de la carrera, como de planificación y finanzas, en temas de administración, pero también en toda la parte de resolver problemas, tener ese pensamiento no solo creativo, sino crítico, orientado a la solución de problemas y sumado a eso, habilidades y herramientas, yo le digo esos muebles mentales que te permitan tener una mejor relación con el fracaso, con la frustración y con el fracaso. Porque todo el tiempo no es que todo te salga de maravilla, pero es cómo enfrentas lo que no te sale tan bien. Y creo que tenemos pocas herramientas mentales y emocionales que no nos dan desde la academia, creo que casi que en ninguna carrera. Y si en las humanistas no se ve, imagínate en las de ciencias exactas, de economía, de ingeniería, menos aún. Entonces creo que necesitamos más herramientas mentales y emocionales para resolver problemas, pero también para vincularnos y relacionarnos con el fracaso y con la frustración. Me tranquiliza escucharte porque, bueno, desde facultad hemos apostado en el plan de trabajo para estos próximos años, fortalecer el pensamiento crítico, ¿verdad? Creemos que es la estrategia, una de las estrategias más atinadas para contrarrestar estos elementos que nos compartes, ¿verdad? Entonces, creo que no estamos mal
apostando por el desarrollo del pensamiento crítico en los procesos formativos. Yo creo que hemos aprendido mucho sobre comunicación en general y en específico sobre comunicación estratégica. Yo quizás aprovechando la presencia de dos comunicadoras exitosas, tenemos mucha juventud. Hemos tenido visitas de estudiantes de nivel medio, ¿verdad? Que sobre todo ahora que acabamos de tener la Expo Landívar, con inquietudes de estudiar ciencias de la comunicación, ¿verdad? Con inquietud, lo están pensando, lo están analizando. También los papás se involucran ahora más que en los tiempos de Olinda y míos, ¿verdad? En los procesos de elección de carrera. Así como muy puntual y muy breve, ¿qué le dirían a estos jóvenes que están interesados o que tienen interés o que les está despertando o que les llama las ciencias de la comunicación, decirles para que se terminen de convencer y afirmar su elección por ciencias de la comunicación? Mira, yo voy a responder eso reconociendo que al principio dije que yo no iba a estudiar comunicación. Exacto. Yo empecé estudiando ingeniería. Esa es una larga otro lado. Y cuando tú decías de que si los comunicadores hacen esto o aquello, en mi casa me hicieron tal bullying que mi papá se murió diciéndome que yo iba a vender periódicos. En serio, me pasé de una ingeniería a comunicación, larga historia que no voy a contar ahora, pero creo que yo les diría que vean la comunicación como yo la veo en realidad. Yo la veo como un espacio de crecimiento y de conocimiento muy amplio que tú puedes ir desarrollando después, ya sea que si te quieres especializar en relaciones públicas, eso se puede hacer. Si lo que te interesa es el marketing y un esquema más publicitario, también lo puedes hacer. Si lo que te interesa es el periodismo, también. En mi caso, por ejemplo, a mí me viven diciendo que si yo soy abogada, que si soy politóloga, que si soy internacionalista, porque me he desempeñado en otro ámbito, pero lo que finalmente yo entendí es que una carrera tan amplia como y multidimensional e intersectorial como es la comunicación, te ponen los muebles básicos, el equipamiento básico en la cabeza para que luego tú puedas especializarte y ver qué es lo que tú quieres, porque creo que hay que ver la carrera como ese gran abanico de posibilidades, pero dependerá de qué quieras hacer tú con tu vida, a dónde quieres enfocarte más y obviamente a partir de entonces ir sacando especialidades, aprender de la especialidad que te da la experiencia de la vida y del ejercicio, porque es yo creo un aprendizaje que no tiene similitud con lo que puedas estar, así estés 5 años en la universidad en una licenciatura, pero yo les diría, vean el gran abanico que representa la carrera de comunicación sin limitarse a un área en particular. Eso sí, en la medida que van avanzando, si ya tomaron la decisión o están por tomarla, vayan creciendo personalmente en otros ámbitos de su vida, incluso los filosóficos, los más de salud mental que mencionaba, para ver qué quieren hacer de su vida, porque si se tiene una visión muy limitada de la comunicación, pues claro que también va a ser un campo muy limitado de trabajo y por lo tanto va a venir la frustración y por eso te digo, a mí mi papá me decía que iba a vender periódicos, entonces, y hice muy poco en comunicación periodística en realidad, aunque lo hacemos todo el tiempo, pero vean la amplitud de la carrera, vean el abanico de opciones en materia de desarrollo de país y de región que permite una carrera tan amplia como la comunicación. Gracias, Olinda. ¿Y Ale? Yo le diría que porque es muy alegre, o sea, ustedes se la van a pasar de lo mejor en esta carrera, no solo porque es una base en la cual, como lo decía Olinda, somos todólogos. Aquí aprendemos de todo, hasta cómo escribir, hasta cómo poder editar y después a cómo poder grabar o cómo poder crear estas estrategias. Entonces, ustedes pueden ser lo que quieran ser en este espacio y como lo decía en la Expo Landívar a cada persona que se acercaba, no le tengan miedo a lo que les dicen las demás personas, porque yo que tomé la decisión hace poquito más de 3 años, muchos sí me decían que era un talento desperdiciado y no, o sea, yo les digo que aquí estoy sacando mi potencial a como lo hubiera hecho en cualquier carrera. No te decían de vender periódicos porque ya no hay periódicos.
promocionar el enlace en el WhatsApp de los nuevos medios. Pero sí, yo les diría eso, que no le tengan miedo a eso de que se van a morir de hambre o que solo es para estar en la tele o que solo es para ir al cine. Porque claro, si ustedes quieren hacer eso, adelante. O sea, ustedes están en todo su derecho de poder explotar ese lado. Pero está esto rico de poder aprender y poder ser lo que uno quiera hacer durante lo que uno va aprendiendo en la carrera, porque hay muchas áreas que ustedes no conocen y hay muchas áreas también por la ignorancia de la carrera, porque creo que eso se ha fomentado y más en las redes sociales que piensan que solo ser influencer. Y no, los influencers no crean el material con la calidad con la que ustedes aprenden aquí. Entonces yo me quedaría con eso, el ver que ustedes pueden tener todas estas oportunidades, pero también teniendo esta base teórica y crítica que es lo que les brinda la carrera y sobre todo la facultad, que son catedráticos preparados que están en el medio y que también permiten estos espacios en los que uno aprende de los expertos y es un espacio más ameno, no tanto de solo teoría, sino también cómo se aplica en la práctica. Y yo, si me permite cerrar solo con esto, yo insisto en que somos la única especie con el talento y la capacidad para crear narrativas y contar historias. Así que, como decía Gabriel García Márquez, hay que vivir para contarla. Y qué mejor que a través de una carrera tan amplia como la comunicación. Bueno, ahí quedan más que motivados para estudiar ciencias de la comunicación y qué mejor si es aquí en Landívar. Solo para concluir, porque pues el tiempo siempre aprieta en estos temas, pero puede que haya gente interesada en seguirles, en buscarles, en tener más información sobre ustedes. No sé si quisieran compartir sus contactos o sus redes o cómo les pueden seguir para que les puedan contactar en futuras oportunidades. Alejandra. Sí, a mí personalmente me pueden encontrar en Instagram o en cualquier red social como Alejandra-Figueroa 555. Yo sé, está eterno ese mi user, pero así me pueden encontrar. O a la asociación por cualquier duda que tengan. Nuestro user es @URL_AEH y ahí estamos para lo que necesiten, para cualquier duda y si quieren algún enlace y para seguir aprendiendo también ahí estamos. En la parte institucional pueden encontrarnos en todas las plataformas como Fundación Esquipulas, como Fundación Paz Global y Misión Presidencial Latinoamericana. Y en lo personal, que también está muy ligado a lo institucional, estoy en todas las plataformas con mi nombre, Olinda Salguero. Pues no me resta más que agradecer a las dos por haber aceptado la invitación y por haberse tomado el tiempo de venir y compartir con nosotros. Dejarles la inquietud de que hoy fue el primer episodio, pero vamos a tener muchos más episodios. Estén atentos, atentas. Les llegará por ahí las convocatorias para tocar diferentes temas del área de humanidades, como dije al inicio. No quiero dejar de resaltar y agradecer el papel que está jugando el Laboratorio de Tecnologías de la Comunicación de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Es gracias a este equipo del LTC que tenemos el apoyo técnico y tecnológico en el desarrollo de estos podcasts. Gracias por acompañarnos. Les esperamos en el siguiente episodio. Ha sido un placer compartir con ustedes. Un gran abrazo, gracias Olinda, gracias Alejandra y pues nos veremos en una próxima oportunidad. Desde Humanidades es un podcast producido por el Laboratorio Tecnológico de la Comunicación, LTC, de la Universidad de Rafael Landívar. Conducido por Juan Pablo Escobar Galo, decano de la Facultad de Humanidades. Guión por Hilda Nelis Barrientos. Postproducción por Mónica Rodas y Diego Melendreras. Asistente de postproducción, Ángel Sánchez. Y animación 2D por Juan Diego Brán.